Hola, buenas tardes. Bueno, ahora va a tener lugar la última mesa de estas jornadas, de este Congreso Internacional tan tremendamente intenso. Es verdad que nos han puesto una hora muy taurina y además me corresponde presentar a primeras espadas. No obstante, yo soy más aficionada al fútbol que a los toros. Y a la hora de los agradecimientos, la realidad es que yo juego en casa. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Coincidí haciendo la tesis aquí con el profesor Rebollo cuando ambos éramos yogurines. Y, por lo tanto, sus discípulos pues son mis sobrinos académicos, ¿no? Lógicamente, les agradezco enormemente siempre la deferencia con la que me tratan y en esta ocasión personalizo en los profesores Alarcón y Bueno por haberme invitado a participar en esta mesa. Pienso cumplir las reglas para que no me saquen la tarjeta roja, que por cierto no es una sanción, es un correctivo que no tiene naturaleza sancionadora. Nos acompañan, en primer lugar, la profesora María Alessandra Sandulli. Poco hay que decir al presentarla, puesto que no solo ha realizado muchísimas actividades importantes y de todo, sino que es una experta en Derecho Administrativo Sancionador. Les recuerdo sus publicaciones cuando era también una yogurina, La potestà sanzionadora della pubblica amministrazione en 1981 o Le sanzioni amministrativa pecuniaria en 1983. Por lo tanto, y desde entonces, esta actividad dedicada al derecho administrativo sancionador pues ha tenido una importante continuidad. Ha tenido además la deferencia de entregarnos por escrito su ponencia en castellano, por lo tanto todos podemos seguirla y, aunque no seamos grandes lingüistas, pues ella va a hacer su exposición en italiano, pero que no dudo de que no tendremos ninguna dificultad en seguirla. Por lo tanto, María Alessandra, cuando quieras. Perfetto. Grazie. Scusate se parlo in italiano. Ringrazio innanzitutto sinceramente il collega Rebollo e tutti gli organizzatori dell'incontro per questo invito, in particolare la professora Carmen Martin, che ha anche tradotto la bozza di questa relazione, di cui spero di mandare la versione definitiva al più presto e mi consente di rinviare per alcuni passaggi illustrativi e per i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. Nei miei studi ho sempre cercato di evidenziare e di approfondire, nell'ambito delle misure stricto senso, lato senso repressive, la distinzione non facile tra le sanzioni in senso stretto, connotate da un carattere afflittivo e dunque per molti profili, come poi confermato dalla Corte EDU, dalla Corte di Giustizia e dal 2010 anche dalla nostra Corte Costituzionale, assimilabili alle sanzioni penali e coperte dal nucleo essenziale delle loro garanzie, ivi compreso il principio del ne bis in idem e le altre misure di reazione all'illecito dirette piuttosto a rimuoverne l'effetto o a risarcire il danno economico prodotto o anche semplicemente a prevenire la reiterazione dell'illecito. Penso per tutte agli impegni di correttezza comportamentale che gli operatori economici a cui sia stato contestato un illecito antitrust possono assumere in accordo con l'autorità antitrust per evitare o ridurre la sanzione pecuniaria. Il tema non è di poco conto anche per il sindacato, perché investe la questione generale dei controlli sulla discrezionalità amministrativa. Le sanzioni amministrative in Italia hanno un sempre crescente interesse per il ruolo e lo spazio sempre maggiori che viene lasciato a queste misure come strumenti per garantire l'effettiva osservanza delle norme sostanziali e procedurali che presiedano alla realizzazione degli interessi pubblici affidati alle pubbliche amministrazioni. Ne danno importante esempio le sanzioni pecuniarie, anche di alto valore, applicate dalle autorità indipendenti, come l'autorità antitrust, appunto, e l'autorità anticorruzione. E le misure interdittive, vieppiù frequentemente utilizzate come dissuasione per la violazione di precetti giuridici. In un contesto in cui le amministrazioni hanno un ruolo sempre più attivo anche sul piano regolatorio e sono di fatto, anche se a mio avviso ingiustamente, chiamate a compiere scelte che la complessità del sistema
rende sempre più difficile effettuare a livello legislativo, come vedremo rimarcato anche da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale. La potestà sanzionatoria amministrativa assume quindi un ruolo assolutamente fondamentale per assicurare l'effettività dei loro poteri e anche del sistema. Si assiste quindi anche nella recente legislazione a un crescente ricorso al public enforcement per assicurare il perseguimento e la tutela degli obiettivi generali di diversa natura, attribuendo alle amministrazioni poteri sanzionatori strumentali al proficuo esercizio di quelli di amministrazione attiva, di regolazione, vigilanza, verifica, controllo, anche in settori strategici come quelli di prevenzione della corruzione e della protezione dei dati personali, ma anche, sia pure con scarso successo, per la tutela del territorio e dei beni culturali e di ogni altro tipo di interesse pubblico. Il crescente utilizzo dello strumento sanzionatorio amministrativo è stato in vari casi accompagnato dall'innalzamento delle pene irrogabili, con l'effetto di incidere in modo estremamente pesante nella sfera giuridico-patrimoniale e nella reputazione dei destinatari. Il regime, anche di tutela giurisdizionale delle sanzioni amministrative in Italia, non è però univoco. L'unica fonte unitaria di disciplina è costituita dalla legge 689 del novembre 1981, 24 novembre, esito e sviluppo dei processi di depenalizzazione avviati nel 1967, che limita però il suo ambito applicativo alle sanzioni pecuniarie e detta principi e regole sostanziali e processuali ispirati alla natura punitiva di queste misure, affidandone il controllo giurisdizionale al giudice ordinario, in unico grado poi la Cassazione. L'articolo 12 della legge reca però la clausola di stile in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, e quindi legittima il diverso regime delle sanzioni pecuniarie disciplinate dalle leggi di settore, come per esempio quelle per gli abusi edilizi o quelle proprio delle autorità indipendenti, che, tranne qualche eccezione, salvo qualche eccezione, il legislatore ha tra l'altro affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, nel caso proprio delle autorità indipendenti, ha esteso il sindacato anche al merito, il che consente al giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'individuazione della sanzione applicabile. Rifacendomi poi al dibattito di stamattina, segnalo che lo stesso articolo 12 esclude espressamente dall'ambito di applicazione della legge 689 le sanzioni disciplinari. Il quadro che abbiamo del sistema sanzionatorio amministrativo è quindi frammentario e non omogeneo. Tendenzialmente le normative di settore dedicano apposite disposizioni alle misure sanzionatorie, senza però utilizzare il termine in modo rigoroso e quindi facendovi rientrare più in generale ogni misura di reazione a un illecito. Un esempio facilissimo è il testo unico delle norme sulla documentazione amministrativa del 2000, che, come modificato recentissimamente, include in un unico capo, sotto il titolo Sanzioni, varie misure dirette a reagire all'effettuazione o all'utilizzazione di dichiarazioni private definite di volta in volta indifferentemente, senza una distinzione, non veritiere, false o mendaci per ottenere benefici pubblici. Per esempio, oltre alle sanzioni penali, in questo titolo sono comprese tanto la semplice decadenza dal beneficio, quindi ex nunc, quanto il recupero dei benefici eventualmente già erogati, o ancora la sanzione interdittiva biennale fissa da ogni contributo, agevolazione o finanziamento pubblico. Quindi alla ampiezza e all'incertezza sui confini di questa misura, che rischia di essere estesa anche a provvedimenti autorizzatori o di concessione, si aggiunge quella sui confini dell'illecito, che viene talvolta ingiustamente riferito dalla giurisprudenza anche a errori di diritto sull'interpretazione del precetto violato e delle norme giuridiche o tecniche che ne implicherebbero la violazione.
È emblematico, per esempio, della dichiarazione del possesso di un permesso di costruire che viene poi annullato per contrasto con gli strumenti urbanistici. Si dice: lo dovevi sapere che era illegittimo e quindi hai rilasciato una falsa dichiarazione. E ancora si aggiunge l'incertezza sui principi e le regole che informano la misura applicata, che a seconda della sua riconducibilità o meno alla categoria delle pene dovrà seguire il regime più garantista di queste ultime o quello più generale degli atti amministrativi che incidono in modo restrittivo sulla sfera giuridica dei destinatari. Di fronte a una misura che è atecnicamente inserita sotto il titolo sanzioni, l'interprete dovrà quindi cercare di capire se deve applicare la legge generale sulle sanzioni del 1981, la legge generale sull'azione amministrativa numero 241 del 1990, spesso integrata e modificata, oppure ancora le discipline particolari, spesso frammentarie e disorganiche, che sono nelle normative di settore. Nonostante il legislatore del 1981 abbia correttamente valorizzato il carattere punitivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e la conseguente necessità di assimilarle sotto molteplici profili sul piano delle garanzie sostanziali e procedimentali a quelle penali, in linea con la giurisprudenza sugli Engelkriterien, in dottrina è stata prospettata recentemente una distinzione tra le sanzioni pecuniarie derivanti dalla depenalizzazione, ritenuta indubitabile espressione di una funzione più spiccatamente punitiva, e quelle che, per essere state invece introdotte a garanzia del corretto svolgimento dell'azione amministrativa e quindi qualificate come sanzioni procedimentali o strumentali, sarebbero soltanto uno degli aspetti del potere complessivamente attribuito all'amministrazione, inserendosi in un sistema più articolato come strumento ulteriore per garantire il perseguimento degli interessi istituzionalmente affidati all'amministrazione. La distinzione non è del tutto convincente, visto che il proprium delle sanzioni amministrative che le distingue da quelle penali è sempre la finalità di assicurare il perseguimento di interessi affidati alla cura della pubblica amministrazione. Tant'è vero che la legge dell'81 non ha individuato un'autorità amministrativa terza e imparziale per darle il potere sanzionatorio, attribuendo piuttosto questa competenza alle singole amministrazioni a cui spetta la tutela dell'interesse preso in considerazione. E questa correlazione, sanzione e interesse amministrativo tutelato, è stata più volte riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale. Questo però non altera l'essenza punitiva delle sanzioni amministrative, dal momento che la finalità di dissuasione è uno dei tratti caratterizzanti di qualunque pena. La Corte Costituzionale ha quindi progressivamente esteso le sanzioni amministrative in senso stretto, quindi quelle sostanzialmente penali, il principio di legalità penale, a partire dal suo nucleo essenziale del divieto di retroattività in malam partem, poi il principio di proporzionalità alla gravità del fatto, i principi di determinatezza dell'illecito e delle sanzioni e ancora la retroattività della lex meteor e della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Con la sentenza 140/2021 la Corte Costituzionale ha poi ulteriormente ribadito che il principio di stretta legalità, che implica la riserva assoluta di legge di cui all'articolo 25 della Costituzione, opera per l'intero sistema sanzionatorio e non solo per quello penale, perché costituisce caposaldo del complessivo sistema punitivo, trovando applicazione sia alle fattispecie di reato che alle sanzioni amministrative punitive, con l'eccezione della riserva assoluta di legge statale che opera solo in ambito penale, fermo restando che per le sanzioni amministrative opera comunque la riserva di legge relativa dell'articolo 23 della Costituzione, che comprende però anche la legge regionale. Anche le sanzioni pecuniarie o interdittive per rendere effettiva l'osservanza degli obblighi procedimentali, informativi
e collaborativi imposti in numerosi settori dell'azione amministrativa come i contratti pubblici, l'antitrust, i mercati finanziari, il settore dell'energia, se commisurate alla gravità dell'illecito e fondate sull'effetto dissuasivo della misura, devono quindi, salvo deroghe esplicite e specifiche, rispettare i principi e le regole fissati in questa logica dalla legge 689 dell'81, che però all'articolo 3 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravandolo di fornire l'eventuale prova contraria. Un'ulteriore importante conseguenza della qualifica sostanzialmente penale di queste misure è l'applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall'articolo 5 della Carta di Nizza. Naturalmente questo però nulla toglie alla natura amministrativa delle sanzioni amministrative sostanzialmente penali, che quindi, per quanto non diversamente disposto e non incompatibile, devono osservare anche i principi e le regole generali dell'azione amministrativa. E così, ad esempio, il principio di proporzionalità, le norme sull'autotutela soprassessoria o caducatoria, l'annullamento o la sospensione, quindi. Queste considerazioni incidono anche sul sindacato del giudice. Il legame della sanzione amministrativa all'interesse particolare affidato all'amministrazione titolare del potere sanzionatorio e il potere-dovere, in taluni casi riconosciuto a tale amministrazione, di sostituire in tutto o in parte la sanzione pecuniaria con una misura direttamente volta a tutelare l'interesse sostanziale, come l'ordine di ripristino o l'impegno a interrompere le condotte antigiuridiche, dà spazio alla discrezionalità amministrativa, ovvero al potere-dovere dell'amministrazione di individuare nel bilanciamento, nel contemperamento dei diversi interessi, la soluzione più idonea a raggiungere il risultato utile all'interesse pubblico sostanziale. È un potere chiaramente più ampio di quello di accertare l'illecito, della detezione dell'illecito e, in caso affermativo, di applicare una sanzione predefinita dalla legge. E quindi l'amministrazione può e deve, in questi ultimi casi, solo effettuare una valutazione di tipo tecnico, che si chiama discrezionalità tecnica, ma della discrezionalità ha solo il nome. Nel primo caso, invece, il sindacato del giudice, che è il giudice amministrativo, è molto più debole, perché gli consente di annullare la sanzione solo se riscontra la manifesta irragionevolezza, illogicità o il macroscopico errore nei presupposti in questo bilanciamento dei diversi interessi che ha fatto il giudice per scegliere la sanzione. Mentre sulle valutazioni tecniche il sindacato è, o almeno dovrebbe essere, più forte, più incisivo. E qui devo dire che, nonostante quanto affermato in astratto dalla giurisprudenza già dal 1999 e nonostante il nostro codice processuale abbia previsto per queste sanzioni, come dicevo, un sindacato esteso al merito, fino a pochissimo tempo fa il giudice amministrativo ha avuto un atteggiamento ingiustamente deferente nei confronti del potere sanzionatorio delle autorità indipendenti e in particolare dell'antitrust, fermandosi anche di fronte alle valutazioni tecniche. Più recentemente però la giurisprudenza ha iniziato a mettere in pratica, ad esercitare il suo potere e dovere di effettuare un controllo intrinseco che richiede una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'autorità, precisando che l'unico limite in cui si sostanzia l'intangibilità della valutazione amministrativa complessa riservata a queste autorità è quello per cui, quando ad un certo problema tecnico e opinabile l'autorità ha dato una determinata risposta, il giudice non può sostituire la sua decisione a quella dell'autorità, dovendosi limitare a verificare se la risposta data rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica e delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto. Dal 2023 i giudici amministrativi hanno così finalmente iniziato a disporre verifiche e consulenze tecniche anche nei confronti dell'autorità antitrust.
Quanto detto porta al tema più delicato dello studio della materia, il confine tra la sanzione sostanzialmente penale e le altre misure di reazione all'illecito, che proprio per non avere una connotazione afflittivo-deterrente autonoma dalla diretta tutela dell'interesse sostanziale, ma per incidere in via diretta e immediata su questa tutela, non ricadono nel regime delle pene. Penso in primo luogo alle misure ripristinatorie. L'esempio più tipico è quello dell'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi alterato da un abuso edilizio. Si tratta di misure di reazione cosiddette reali che seguono il bene anche nei suoi trasferimenti e non sono soggette a limiti temporali di applicazione né sono influenzate dalla personalità e o dal numero dei trasgressori e si applicano anche appunto a chi possiede il bene in un momento successivo, cioè nel momento in cui vengono applicate. E questa questo regime si collega alla ritenuta natura permanente dell'illecito e quindi viene estesa alle sanzioni pecuniarie legate al valore venale o ai costi di realizzazione dell'opera che in base allo stesso testo unico edilizio possono essere in certe condizioni applicate dall'amministrazione locale in alternativa al ripristino o ancora all'acquisizione gratuita del fabbricato e della sua area di sedime prevista per gli abusi più gravi, sempre se il responsabile non provvede spontaneamente al ripristino. La logica è quella che la sanzione pecuniaria e l'acquisizione del bene sono in ogni caso effetto dell'inottemperanza all'ordine di ripristino. E questo spiega anche perché anche il nuovo detentore o utilizzazione del bene deve rimuovere gli effetti dell'illecito restaurando l'ordine violato e se non lo fa è soggetto alle sanzioni. Più complesso è l'inquadramento delle sanzioni pecuniarie che lo stesso testo unico edilizia come il codice dei beni culturali e ambientali legano direttamente all'abuso senza cioè prevedere il previo ordine di ripristino come quelle per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività del privato, ma realizzati senza uniformità da questo titolo, e che quindi dovrebbero seguire, non mancando la possibilità di riparazione, il regime generale delle sanzioni pecuniarie. E infatti, ad esempio, la legge numero 6 del 2024 fa espressamente rinvio alla legge generale del 1981 per le sanzioni pecuniarie applicate in caso di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, il vandalismo sui beni pubblici. Il problema della natura e del regime della misura pecuniaria legata alla realizzazione di un abuso edilizio si pone anche per il pagamento a titolo di oblazione di una somma di denaro per sanare le opere realizzate senza titolo ma sostanzialmente conformi alle norme urbanistiche o edilizie vigenti al momento della loro realizzazione e per le quali appunto viene chiesta la sanatoria, o ancora per la cosiddetta indennità pecuniaria corrispondente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione prevista dal Codice dei beni culturali e ambientali in caso di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica e che la giurisprudenza ha qualificato come sanzione riparatoria alternativa al ripristino. Va detto però che il sistema di controllo e di repressione degli abusi edilizi in Italia è particolarmente complesso, non solo per l'incertezza sulla qualificazione dell'abuso, ma anche per il sovrapporsi di misure di reazione civili, penali e amministrative moltiplicate in ragione dei molteplici interessi che impattano sul territorio urbanistico-edilizi, culturali, paesaggistici, ambientali, di sicurezza, eccetera. E quindi troppo spesso gli uffici amministrativi per l'alto numero degli abusi o all'opposto per la loro vicinanza ai relativi responsabili nei piccoli comuni non intervengono e se lo fanno non riescono a concludere il procedimento o non eseguono la decisione, cioè non demoliscono e non acquisiscono il bene. Da qui il ruolo di supplenza è svolto dal giudice penale e che rende ancora più incerto il quadro per gli operatori di settore che rischiano di vedersi
privati di costruzioni che pure hanno ottenuto ogni prevista autorizzazione amministrativa. E quindi il susseguirsi degli interventi di condono o di sanatoria, o da ultimo la legge Salva Casa che quest'estate ha ulteriormente ridotto le misure di repressione e consentito una liberalizzazione di opere minori che ha portato alla realizzazione delle cosiddette pergole, noi le chiamiamo pergotende, sui terrazzi di tutti i palazzi anche del centro storico, veri e propri piani. E un altro problema è quello delle sanzioni interdittive, per le quali però bisogna vedere caso per caso, perché le sanzioni interdittive possono avere o un carattere sostanzialmente penali se sono particolarmente severe, o hanno in genere una funzione direttamente cautelativa perché cercano di impedire che il comportamento antigiuridico possa ripetersi. Ho fatto degli esempi nella mia relazione scritta. Vorrei soltanto da ultimo ricordarvi che c'è un altro settore in grande fermento, se ho ancora 2 o 3 minuti, nel nostro Paese, che è quello della responsabilità erariale o amministrativa, la vostra responsabilità contabile, e la detezione di questa responsabilità che si aggiunge a quella civile è prevista a regime solo per il dolo o colpa grave, è rimessa alla Corte dei Conti dopo un procedimento di accusa che parte dalla Procura della Corte dei Conti. Finora questa vicinanza col danno, con relazione al danno, ha indotto a negare la natura penale di questa responsabilità, e che però viene spesso sganciata da un rigoroso accertamento della colpa grave e comunque dalla proporzionalità con la situazione economica del trasgressore. Quindi si utilizza il criterio del più probabile che non, invece che indubbio pro reo, e si applicano sanzioni condanne molto alte di fronte a stipendi molto bassi. E quindi il legislatore ha ridotto dapprima per un periodo transitorio con il Covid, poi sempre prorogato fino al 31 dicembre prossimo, la responsabilità da colpa grave eliminandola per le condotte attive. E ora c'è una riforma in corso che prevede invece la riduzione di questa responsabilità ed è stata avallata dalla sentenza 132 del 17 luglio scorso della Corte Costituzionale di cui ho scritto nella relazione scritta, e la Corte Costituzionale ha usato espressioni molto chiare e nette, rappresentando l'esigenza di evitare un regime di overdissuasione, di eccessiva dissuasione in una situazione che chiama fatica dell'amministrare, determinata dalla fame di norme che rende più facile l'errore, anche grave, da parte dell'amministrazione. Sicché c'è una tendenza ora a ridurre questa responsabilità. Nel testo scritto richiamo l'attenzione anche su una sentenza 521 della Corte Costituzionale, che è importante anche perché legittima gli interventi del legislatore che vogliono, nel caso era un legislatore regionale, che vogliono consentire nel caso di sanzioni amministrative sempre al responsabile di decidere dopo l'accertamento dell'infrazione per la riparazione, in modo da evitare la misura pecuniaria. Vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi chiedo scusa per il tempo perso e per la lingua italiana. Grazie. Muchas gracias, profesora Sandulli. Ahora seguimos con nuestro segundo ponente, que es un magistrado del Tribunal Supremo. Creo que era el primer representante del Poder Judicial y que además... Vale, pues que ahora nos acompaña un magistrado del Tribunal Supremo que además también es cordobés, y eso los cordobitas pues lo llevamos muy a gala, y me imagino que también del Córdoba Club de Fútbol, que este año no va excesivamente mal. Es un experto en el ámbito disciplinario, en tributario.
en ámbito tributario. De hecho, ha sido ponente de algunas de las sentencias más relevantes que esta mañana nos ha contado la profesora Bueno. Yo no me voy a remitir a ellas, ¿no? Pero también de una que salió la semana pasada en toda la prensa, que es la del IVA del pan. La oíste que, ¿no? Que no estaba justificado ni era proporcional que el IVA del pan fuera diferente en el pan blanco que en los panes especiales. Eso fue la semana pasada. ¿No la conocías? Pues mira, vamos, si hay algo a mí en esta vida que me hace ilusión es que el profesor Rebollo aprenda algo de mí. O sea, y además de ser un experto en derecho sancionador tributario, en el ámbito tributario y todo eso, es autor de un libro que muchos conocerán, que se llama El Diccionario de los Latinajos Jurídicos, Vocablos y Expresiones Latinas y su correcto uso en el foro, que es sumamente interesante y como no tiene nada que ver de derecho administrativo sancionador, siempre está bien cambiar un poquito de tercio, ¿no? Él nos va a hablar de los poderes de sustitución del juez contencioso administrativo en el control de las sanciones administrativas. Cuando quiera. Ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Es capítulo obligado, pero que se hace con gusto, ¿no? Muchas gracias a los profesores, a la profesora Lucía Alarcón y a Antonio Bueno, directores del primer congreso. El primer congreso de cualquier actividad es fácil de hacer, el más difícil es el segundo. Y a partir del tercero y el cuarto ya va todo rodado. También al profesor Rebollo, obviamente, que fue quien contactó conmigo y quien me invitó a participar en este congreso, que yo agradecí mucho. Y además, no sé, me congratula mucho la idea de que la facultad, que es mi facultad, sea tan conocida en el mundo por su dedicación al derecho administrativo sancionador, ¿no? Hasta el punto de que se dijo que los musulmanes van una vez en la vida a la Meca, los golfistas van una vez en la vida a Augusta o a St. Andrews, y los especializados en derecho administrativo sancionador tienen que venir a Córdoba alguna vez pues para conocer de primera mano a los artífices de una doctrina que todos seguimos con interés y alegría. Total, para mí son todos motivos de satisfacción. Nací en la Meca, estudié en la Meca y cursé estudios en la Facultad de Derecho de la Meca, que estaba en aquel entonces muy cerca de la gran mezquita de Córdoba, ¿no? En fin, la Meca del derecho sancionador. Y muchas gracias a la profesora Carbonell por su amabilísima presentación. Bueno, esta mañana en el hotel he cambiado la ponencia porque lo que tenía preparado me parecía muy flojito, de verdad. Y cuando vi el nivel que había, digo, no, esto hay que cambiarlo. Entonces lo cambié un poco. Y asistí esta mañana a la sesión de la prueba ilícita, de los derechos fundamentales de las personas jurídicas, y me di cuenta de que había cambiado poco la ponencia en relación con lo que tendría que haberla cambiado. Y cuando acabo de escuchar con atención las tesis sobre la inteligencia artificial, que a mí siempre me ha parecido una actividad que siempre va unida a una especie de tontuna natural, ¿no? Entonces yo digo, ya me he equivocado por completo y creo que lo mejor que haría tendría que ser callarme. Y asociándolo con esto, pues voy a empezar como han empezado otros ponentes ilustres que me han precedido estos días, ¿no? Diciendo, bueno, los poderes de sustitución del juez administrativo en materia sancionadora son cero o deben ser cero y por lo tanto, bueno, buenas tardes, me voy y ya está, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que de lo que quiero hablar o de lo que quizá había venido a hablar es del amplísimo poder que tiene el juez administrativo para juzgar la legalidad de las sanciones administrativas
y yo me voy a centrar particularmente en las tributarias porque son el objeto de mi quehacer habitual. Bueno, le pido a la profesora Carbonell que sea, en fin, austrohúngara con el tiempo. Yo me callo cuando acabe mi intervención o mi plazo concedido, en fin, para no causar penas ni tratos inhumanos ni degradantes al auditorio, ¿no? Bueno, el poder de control de la Administración está definido en el artículo 106 de la Constitución. Se habla del control tanto de reglamentos como de actos de la Administración y de ahí surgen tres ideas básicas. La primera, que no hay actos que por su naturaleza o por su origen estén exentos, estén excluidos del control judicial, que el control judicial o la revisión judicial comprende la totalidad de los aspectos que presenta un acto administrativo, a salvo el tema de la decisión discrecional, y que el control, lo dice expresamente el 106.1, es un control de legalidad, y esto es básico, es esencial, es una de las ideas capitales. Desde este punto de vista, ese control está también jurisdiccionalmente reglado, tanto en su técnica como en su contenido. Es un control de naturaleza jurídica, es decir, un juicio de legalidad. Ya sé que siempre se controvierte si el nuestro es un proceso entre partes, un proceso al acto, o mitad y mitad, y la ley define básicamente nuestra jurisdicción como productora de procesos al acto administrativo. Y no debería ser quizás así, pero es así. Es decir, la tarea judicial consiste en verificar o en comprobar si un acto impugnado, o un reglamento, pero en el caso que nos ocupa un acto, supera el test de sometimiento al ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder o incluido el control del fin, que también está en la Constitución, en el propio precepto que he mencionado. En tal contexto, el poder de sustitución del juez, que sería una medida en virtud de la cual el juez se arrogara una función que es propiamente administrativa, sustituyéndola, es decir, supliendo una decisión discrecional de la Administración, creo que sería rebasar el ámbito propio y genuino de la potestad jurisdiccional y adentrarnos en otra potestad distinta. Por decirlo de una manera gráfica, cuando el juez hace eso, el juez administra. Y el juez no debe administrar, debe solo juzgar. Esto parece tonto, pero es una afirmación muy importante, porque de ahí derivan grandes consecuencias, ¿no? A menudo, cuando se habla de poder de sustitución, se piensa a veces en la ejecución de la sentencia, porque hay veces que se puede ejecutar una sentencia por delegado, por mandatario, pero aquí no hablamos de poder de sustitución porque en realidad se trata de utilizar los propios medios judiciales para ejecutar un acto judicial. La Administración, cuando ejecuta, no ejerce una potestad propia, ejerce una actividad material de sujeción a lo que previamente ha decidido el juez. Y después hay otros campos de actuación donde se discute si hay o no poder de sustitución. Hay un terreno particularmente significativo que sería el de la llamada discrecionalidad técnica, ¿no? Por ejemplo, en concursos, oposiciones, etcétera. ¿Es lícito que el juez, además de anular el nombramiento de alguien que puede actuar o no en el proceso como codemandado, además de anular ese acto, nombre al actor? Pues en principio no. En principio no, pero la contestación más propia sería la de un gallego. Depende, ¿no? Depende. Generalmente no, y cuando se han examinado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo los nombramientos, por ejemplo, de magistrados de la propia Sala Tercera o de otras salas del Tribunal Supremo, se ha detenido en aspectos del acto que no rebasen lo discrecional. Yo tengo mis dudas de si un nombramiento discrecional, que se llaman así o son llamados o conocidos así, sea realmente discrecional o descanse en conceptos jurídicos indeterminados como mérito, capacidad, etcétera.
El caso es que aquí jugarían elementos tales como la presencia de terceros en el propio proceso, es decir, que la solución de conceder la plaza, o puesto, o el nombramiento al actor fuera una consecuencia necesaria jurídicamente del proceso. Si lo es, el juez está juzgando. Si no lo es, está administrando porque está sustituyendo la decisión que no le corresponde, que le corresponde a la Administración. Aterrizamos en el tema de las sanciones. Aquí yo creo que el control jurídico es plenario, pero es en lo jurídico, nuevamente, es un control de legalidad. Esto es muy amplio, el control de legalidad, sobre todo con el peso que tienen los conceptos jurídicos indeterminados y el peso que tienen los principios generales del derecho, de los que estamos haciendo un uso, que a veces nos arrepentimos de hasta dónde hemos llegado, creo que no dejan zonas de sombra en el enjuiciamiento, no deben dejarlas. Como todos ustedes saben, estos son verdades ya casi de perogrullo, las sanciones tributarias, las sanciones administrativas, son actos de gravamen y, por lo tanto, bueno, actos que empeoran la situación jurídica del administrado, pero que incorporan toda una serie de principios generales inherentes a la potestad sancionadora y al procedimiento sancionador, si es que éste existe, que es una duda que dejo aquí, en fin, enunciada. Pero sobre todo desde otra perspectiva de división clásica, la taxonomía de los actos administrativos son actos reglados. Yo creo que son el ejemplo de los actos reglados, los actos sancionadores. La Administración no puede elegir entre sancionar o no sancionar. No puede colocar una conducta en un tipo sancionador o en otro a su arbitrio. Y no puede tampoco imponer una sanción u otra, salvo que la ley le otorgue margen, y ahora hablaremos de esos márgenes, ¿no?, que quizás sean un reducto de una posible duda dogmática sobre si estamos en materia, en el campo de lo discrecional o de los conceptos jurídicos indeterminados. Yo creo que estamos en este campo último siempre. Ayer hablaba el profesor Rebollo de esas sanciones tan abiertas, la consecuencia sancionadora, tan abiertas en su configuración que cursan entre un mínimo y un máximo abismal, ¿no? Creo que en estos casos lo que hay que hacer es imponer la sanción mínima. Es decir, el propio ordenamiento jurídico favorece que se imponga la sanción mínima si es que existe ese amplio campo y no hay nada en la ley que determine criterios o parámetros de selección de una sanción en lugar de otra. Pero yo es que creo que aquí sí que tendría cabida lo que con carácter general establece el artículo 29, creo que es, de la Ley 40, el principio de proporcionalidad, porque aquí, en estos casos, o donde haya un margen, no hace falta que ese margen sea tan amplio, donde haya un margen puede jugar el principio de proporcionalidad directamente. El problema que hay con las acciones tributarias es que, trataré de comentar si me da tiempo, son sanciones muy abiertas en los tipos, por la técnica de la norma en blanco, y muy meticulosas y puntillistas en la determinación de la sanción, de manera que no le queda al intérprete, al aplicador, ni al aplicador judicial margen de maniobra, no tiene ningún margen de maniobra. En ese caso yo creo que el principio de proporcionalidad no juega como factor moderador o regulador o justificador de la imposición de una sanción en lugar de otra. Y creo que estamos en el campo de los conceptos jurídicos indeterminados por dos de sus características. Primero, porque aunque esté previamente oculta, solamente hay una solución justa. O sea, no hay dos soluciones igualmente justas. Podría haberla, pero si las hay, ahí el juez no tiene nada que decir. Bueno, creo que hay un favor libertatis en favor de, si no hay motivación del acto, imponer la sanción en su céntimo mínimo. Pero es que además aquí el juez puede decidir sin miedo a invadir una potestad que no le es propia, porque, vuelvo a repetir, y yo creo que esta para mí es la idea fundamental de mi modesta intervención, es que el juez puede hacerlo todo, pero en el campo de la legalidad, de la licitud, del ordenamiento jurídico, no
en el campo de la oportunidad, si es que ésta existe en materia sancionadora. Y junto a los conceptos jurídicos indeterminados, que es una categoría contrastada por la ciencia, está otra que yo le llamo, pero en fin, un poco de broma, el concepto jurídico confuso. ¿Es distinto del indeterminado o es una versión patológica del concepto indeterminado? Es decir, indeterminado por mala técnica legislativa, indeterminado por precipitación o por la legislación motorizada en materia tributaria y sancionadora tributaria. Y porque la incorporación de los principios generales del derecho, que son vitales, introduce elementos de incertidumbre. Es verdad que a la postre y después del enjuiciamiento se puede acceder a la seguridad jurídica. Pero, por ejemplo, conceptos como culpabilidad, como interpretación razonable de la norma, que es una expresión característica del derecho sancionador tributario, o la misma idea de proporcionalidad, son conceptos evidentemente indeterminados. Es decir, la ley no agota el contenido en un enunciado de una norma concreta, sino que se infieren, digamos, por aglutinación de casos distintos. No sé cuánto me quedaría. Vale. Pues me voy a pasar a otra parte del programa mío. Son las peculiaridades, digamos, ¿en qué se diferencia una sanción tributaria de una sanción administrativa? ¿O qué dificultad de control hay sobre la sanción tributaria que no la haya frente a la sanción administrativa? No tenía preparado la influencia que la inteligencia artificial puede desempeñar en este campo. O sea, hablaré del modelo clásico, ¿no? La primera, muy importante, es que la ley fiscal prácticamente ha universalizado el sistema de autoliquidación como medio de gestión administrativa de los tributos. Es decir, como todos ustedes saben y harán su declaración de la renta, pero vamos, en los grandes tributos y en los medianos y en los pequeños, el sistema que prácticamente se ha implantado como universal es la autoliquidación. El ciudadano tiene que declarar a la Administración que se ha producido el hecho imponible, tiene que liquidarlo y hay una tercera cosa que es importante. A menudo tiene que interpretar la norma necesaria para llegar a la conclusión final y establecer la cantidad a pagar o a devolver. Y esto es una afirmación un tanto tosca o un tanto ruda, pero en los modelos de autoliquidación hay solo casillas, no hay apartado de observaciones. Mire usted, me he deducido este gasto porque considero que a tenor de lo dispuesto en el artículo tal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, este gasto es deducible, o puedo invocar una... No, en la autoliquidación, en esa fase, lo único que se puede hacer es determinar un guarismo final, bueno, una sucesión de datos numéricos y una cantidad final. Esto, quiero decir, convierte al ciudadano, la ley le llama obligado tributario, que es como si la ley de enjuiciamiento criminal llamara condenado al sujeto al proceso, ¿no? Lo mismo, obligado tributario. Allá. El primer intérprete de la obligación tributaria es el ciudadano. Y además con una espada de Damocles encima, es que si se equivoca, y equivocarse no es equivocarse es aportar una visión o una interpretación de la norma que no complazca a la Administración tributaria, que se rige por otro principio general del derecho, el de mayor recaudación. Es decir, que si tú te equivocas o la Administración piensa que tú te equivocas, que son dos conceptos prácticamente iguales, en ese caso la consecuencia puede ser sancionadora. Hay un segundo problema. Están todos interconectados. El segundo problema es que la infracción no consiste, como en otros campos de la sanción administrativa, conducir a velocidad excesiva, verter residuos a un río, maltratar a un gato de estos callejeros, tal. Eso digamos que es un hecho de la realidad y a partir de ese hecho se establece o se impone la consecuencia jurídica. Aquí la infracción tributaria es, a su vez, un hecho jurídico.
porque la infracción tributaria tipo es dejar de ingresar la cantidad de vida, y eso puede ser no declarar, declarar mal, declarar tarde, declarar sin ingreso, declarar interpretando indebidamente normas jurídicas. Es decir, que para determinar si se ha producido una infracción o no, incluso si prescindiendo de la culpabilidad, es preciso un proceso de calificación y de determinación de las normas. Es decir, aquí estamos ante hechos jurídicos y no ante hechos, digamos, fotografiables o hechos de la realidad exterior. Otro punto esencialísimo aquí. La norma sancionadora tributaria, por lo general, es una norma en blanco. Es decir, está la norma tributaria propiamente dicha, que en general no ofrece dificultades interpretativas, pero esa norma, a su vez, se remite casi siempre a un conjunto de normas fiscales, sustantivas o adjetivas, legales o reglamentarias, claras u oscuras, que son las que se integran en el tipo sancionador. Es decir, aquí hay un cóctel con dos ingredientes: la norma sancionadora, que está en blanco, está como incompleta, y el complemento, lo que los penalistas llamarían el complemento extrapenal, que es el derivado de la incorporación de todo esto. Esto necesariamente tendría que afectar a la culpabilidad, porque no solamente hay que conocer la norma sancionadora, no solamente hay que conocer o excluir el error invencible de prohibición, sino que es que además hay que conocer el ordenamiento tributario en su conjunto, que yo creo que nadie en este país conoce el ordenamiento tributario, la parte especial, en su conjunto, tan cambiante además como resulta. Y hay un último ingrediente, no querría extenderme más, que es, esta mañana la profesora Bueno lo ha sugerido, creo, no hay un procedimiento sancionador. Esto es importante, por ejemplo, para el nemo tenetur, para el derecho a no autoinculparse, a no declarar contra uno mismo. Termino enseguida. No hay procedimiento sancionador hasta la ley, creo recordar, hasta la ley de derechos y garantías del contribuyente, la ley 198, no existía separación de procedimientos, no existía procedimiento sancionador. La sanción era un concepto numérico junto a la liquidación. O sea, la sanción seguía y sigue siguiendo a la liquidación como la sombra sigue al cuerpo. Había trámite de audiencia, pero no había más. Ahora hay aparentemente una separación de procedimientos, pero que sustancian y deciden la misma autoridad, y que además consisten en trasvasar lo actuado en el procedimiento de regularización de los tributos al campo sancionador. A lo bruto, quiero decir, sin más trámite. Y aquí hay una idea que a mí siempre me ha preocupado. Termino. Hay, por ejemplo, presunciones legales que favorecen a la Administración y que son lícitas a la hora de determinar la deuda tributaria, presunciones homini, y que sin embargo serían rigurosamente incompatibles con la presunción de inocencia. O sea, serían presunciones contra reo. Esa separación no se hace nunca. Bueno, y es tan singular el procedimiento sancionador que se puede renunciar a él. Es decir, que el expedientado puede renunciar al procedimiento sancionador. Es decir, como además yo pienso, en materia penal es evidente, las principales garantías del reo son más procesales que sustantivas. Aquí no existen bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, bueno, estas son las grandes dificultades. Ya con esto termino. Tenía pensado hablar, pero lo dejaremos para el segundo congreso o sucesivos, de la influencia que tiene la doctrina Sacchetti en el enjuiciamiento casacional de las sanciones y su eventual ampliación. Pero bueno, no quiero aburrirles por más del tiempo convenido. Muchas gracias. Gracias, profesor Rebollo. Es el profesor Cano Campo. Bueno, pues si antes decía
que el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba fue mi casa en la que yo inicié mi formación con mis hermanos académicos, que ahora he visto que se ha incorporado el profesor López Benítez, y por lo tanto sus discípulos pues son mis sobrinos académicos. Pues la ventaja de estar en muchos sitios es que se tienen muchas casas. Mi segunda casa fue el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, donde he estado en una relación muy estrecha con mi primo hermano académico, como es el profesor Cano Campo, y que no hace falta que les diga que es un auténtico especialista en Derecho Administrativo Sancionador, empezando con su tesis sobre el régimen jurídico del tráfico y las sanciones de tráfico, obra con varias ediciones, y hasta a los momentos del Lefebvre sobre las sanciones administrativas y diferentes artículos sobre temas diversos muy vinculados con el derecho administrativo sancionador. Hoy su intervención se centra en los actos consentidos como supuesto límite al control judicial de las sanciones administrativas. Le recuerda al profesor Cano Campo que le enseño las tarjetas y no se ajusta a los tiempos. He apuntado, vamos. Lo tengo. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lógicamente quiero agradecer a los directores de este fantástico congreso, a la profesora Lucía Alarcón y al profesor Antonio Bueno, la organización misma del congreso y también el que me hayan invitado, no como telonero, como al profesor Miguel Casino, sino para bajar un poco el nivel de la ponencia y así compensar la brillantez de las anteriores. Decía hace unos meses o hace un tiempo la profesora Rosa Fernanda Gómez que octubre era el mes del derecho administrativo sancionador, ¿no?, con motivo del primer Congreso Iberoamericano, ¿no? Noviembre también es el mes del derecho administrativo sancionador, esto es como el Mundial, ¿eh? Y claro, lógicamente la final del Mundial se tiene que jugar no en el Bernabéu, sino en Córdoba. Y por lo tanto, repito, encantado de estar aquí. Siguiendo con el control, se acaba de comentar que el control de las sanciones es un control de estricta legalidad y de plena jurisdicción, ¿no?, por parte de los órganos de la jurisdicción contenciosa. Y cabe preguntarse también, y lo que yo voy a tratar es precisamente eso, es si se trata de un control pleno o si, por el contrario, ese control está limitado por la firmeza de un acto administrativo previo que constituye el antecedente lógico o el presupuesto de una sanción. Se trata de saber, en definitiva, si con motivo de la impugnación de una sanción que tiene como presupuesto o como condición un acto previo que ha devenido firme por no haberse recurrido, se puede cuestionar o no la contrariedad a derecho de esa decisión previa, porque de ello depende o puede depender la nulidad de la sanción. Esto se ha planteado sobre todo a propósito de liquidaciones tributarias y que son determinantes, como se acaba de señalar, de la sanción posterior. Pero también se ha planteado a propósito del denominado test de replicabilidad telefónica, al que luego me aludiré, y se puede plantear respecto de otros actos que constituyen presupuesto o condición de la sanción, porque así se prevé, por ejemplo, en algunas leyes sectoriales como la de industria, la de telecomunicaciones, sector eléctrico, etc. Este tema se encuadra en una cuestión más general, como es la del denominado recurso indirecto contra actos, al que se refirió ya hace casi 20 años el profesor Manolo Rebollo en su artículo sobre la presunción de validez. Y es un tema en el que se ven implicadas instituciones claves del derecho administrativo, como es la firmeza de los actos, la presunción de validez, la propia función de clarificación y estabilización de relaciones jurídicas del acto administrativo, o principios como el de seguridad, el de legalidad y la tutela judicial efectiva. No se me ocurre mejor foro que este para tratar un tema así, si bien es de precisar que cuando me lo propuso el profesor Manolo Izquierdo y me mandó una de las sentencias a las que luego aludiré, pues no fui consciente de su importancia y trascendencia. Ahora me di cuenta de ello y también del poco aprecio que me tiene el profesor Manolo Izquierdo. Poco aprecio que anoche me enteré que debe ser casi odio, porque ese señor o profesor del que esta mañana nos hablaba Víctor Vaca, que se dedica a dejarnos a todos sin temas de derecho administrativo, profesor Rebollo, a ver si se jubila, pues resulta que me enteré anoche que acaba de mandar un artículo precisamente sobre este tema, con lo cual yo podría también parar aquí, darle la palabra y que lo explique él.
Es un tema que no es fácil, es un tema complejo porque no admite una respuesta categórica y segura. Y no estoy seguro, sinceramente, de llevar razón, pero bueno, si de lo que se trata no es de acertar, sino de suscitar el debate, pues en caso de duda lo mejor es poner de manifiesto la propia opinión. Y mi opinión es, luego lo diré. Como me consta que no ha cambiado la suya, al menos gozo del respaldo del profesor, o magistrado, perdón, ya le hago profesor por la magnífica ponencia que nos has dado. Gozo del respaldo del magistrado Navarro Sanchís, porque una de las sentencias que voy a comentar precisamente es de él. Además, tengo el honor de compartir la mesa junto con las profesoras Sandulli y Carbonell. Bien, en mi exposición me voy a referir, en primer lugar, a los vaivenes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este tema, y después lo que voy a hacer es analizar la solidez o la falta de solidez de los argumentos que se han esgrimido o que se pueden esgrimir para erigir a los actos consentidos en un límite o valladar del pleno control de las sanciones. Y terminaré con unas breves conclusiones. He de precisar que varias de las sentencias que aquí voy a citar, cómo no, pues de ellas han hecho eco los compañeros del área de Derecho Administrativo de este departamento, de esta universidad, en las magníficas crónicas de jurisprudencia que sobre Derecho Administrativo Sancionador publican trimestralmente en la red. Bien, comienzo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En la jurisprudencia más reciente, una de las primeras sentencias es la de 10 de junio de 2020, de la sección segunda, casi todas son de la sección segunda, menos una que es de la tercera, cuyo ponente es Montero Fernández. Pero no voy a comenzar con esta, sino con otra posterior que se hace eco de ella, porque me parece la más completa y sugerente de todas. Es la sentencia de 23 de septiembre de 2020, de la sección segunda, y cuyo ponente es precisamente el magistrado Navarro Sanchís. Como en esa anterior, se trataba de una sanción que trae causa de una liquidación tributaria que devino firme por consentida. Y en el recurso contra la sanción lo que se esgrimía es que la deuda liquidada ya había prescrito. En concreto había prescrito porque las actuaciones inspectoras habían sobrepasado el plazo que entonces se establecía de 12 meses, ahora son 18, y por lo tanto no habían tenido efecto interruptivo. Lo acaba de señalar él. El recurrente decía, sin liquidación no hay sanción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que en el recurso contra la sanción no se puede analizar la legalidad de la liquidación que no fue impugnada y entiende el TSJ de Madrid que eso no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque la inactividad del recurrente frente a la liquidación es la que impide analizar la prescripción que ahora se invocaba. El Tribunal Supremo no comparte este criterio y precisa en estos términos el debate. Dice que, por un lado, tenemos el efecto obstativo de la firmeza administrativa y su prolongación a otros actos posteriores, de un lado, y de otro, el derecho a la tutela judicial efectiva y también la libertad para esgrimir pretensiones, motivos y argumentos, y concluye, o adelanta ya la conclusión, de que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no admite que el acto consentido no pueda ser objeto de análisis a propósito del control de la sanción. Y, por lo tanto, lo que hace es estimar el recurso. Los argumentos en los que se apoya son esencialmente los cuatro siguientes. En primer lugar, dice que la mal llamada cosa juzgada administrativa solo discurre en el terreno formal. Lo que implica es que la liquidación no se puede impugnar, que surte sus efectos y que esos efectos se pueden ejecutar. Pero los actos posteriores, que además son fruto de una potestad diferente, no quedan constreñidos por esa limitación. En segundo lugar, lo que dice es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid parte de una concepción del acto más propia de la cosa juzgada material. Le atribuye una firmeza material, en concreto dice que dota al acto de una presunción irrebatible de certeza y acierto y de una suerte de ultraactividad porque lo prolonga a actos de naturaleza diferente. En tercer lugar, la posibilidad de basar la nulidad
del acto en las irregularidades de otro que le precede se da en otros ámbitos, como por ejemplo en la derivación de responsabilidad a los responsables solidarios o subsidiarios, en el control indirecto contra reglamentos o incluso en algunos supuestos se puede esgrimir que está mal el acto que se pretende ejecutar a propósito de la ejecución. Y, en fin, también en que no hay ninguna norma que impida esto. Y, por lo tanto, siento una doctrina general que no solo es predicable de las sanciones, porque señala que a propósito del control de cualquier acto también se pueden esgrimir los motivos de nulidad de actos firmes que constituyen su presupuesto o condición. Con posterioridad aparece la sentencia de la Sala Tercera, de la sección tercera, la de 20 de diciembre de 2021, aquí el ponente es Calvo Rojas, y consagra esa doctrina general y además la aplica a un supuesto distinto. Aquí, muy sintéticamente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia dictó una resolución en la que concluyó que la oferta que había presentado Telefónica a una licitación había incurrido en una práctica de irreplicabilidad económica. El término replicabilidad es el conjunto de criterios que utiliza la CNMC para evaluar si Telefónica cumple su obligación de que determinados servicios sean replicables, es decir, puedan ser ofrecidos por otro operador eficiente a un precio similar. Tras esa resolución que devino firme, lo que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es instruir un procedimiento sancionador e imponerle una sanción a Telefónica de más de 8 millones de euros. Telefónica lo que esgrimió en el recurso es que ese test de replicabilidad era ilegal, que se había hecho mal. Y la Audiencia Nacional dice que a propósito de analizar si concurre o no ese elemento objetivo de la infracción, cabe analizar la legalidad o no del test de replicabilidad y anula la sanción. La CNMC recurre en casación al Supremo y el Supremo desestima el recurso. Y se apoya precisamente en la sentencia anterior, en la de 23 de septiembre, cuyos argumentos considera que son claramente extrapolables a este caso. Lo importante de esta sentencia también es que cuenta con un importante voto particular del magistrado Diego Córdoba, al que se adhiere Arzamena Lasso, y donde se señala que la tutela judicial no se vulnera, dice, por el hecho de que no se pueda volver a cuestionar lo que quedó firme y consentido, mientras que la seguridad jurídica exige que los actos administrativos no se puedan impugnar de forma indefinida. Y añade que esa inimpugnabilidad de la sanción también afecta al contenido material de la decisión que incorpora, que, insiste, ya no se puede cuestionar. Después de esta sentencia vienen dos de la sección segunda que enloquece. La sección segunda enloquece. El magistrado Navarro Sanchís ya no estaba, aprovecharon que se fue, creo, no estaba de congresos, pero en la sala de admisión seguramente, y parece que entra en la sección segunda, no está, pero el profesor Casino, porque lo que hace la sección segunda en un supuesto que además la liquidación no era presupuesto de la sanción es acoger la tesis del voto particular, que lo reproduce en parte y dice que no, que con motivo de la impugnación de la sanción la liquidación ya no se puede controlar. Menos mal que no volviste todavía, pero en la sentencia última no se le puede dejar solos, no. En la de 7 de marzo de 2024, aquí se vuelve a la tesis tradicional y la vuelve a cambiar por completo. Bueno, voy regular de tiempo. Ahora paso muy sintéticamente a los argumentos que de aquí se infieren o que se pueden esgrimir. Un primer argumento es que se dice en las sentencias, y sobre todo que lo utiliza el voto particular, que el acto firme deviene válido o conforme a derecho. El voto particular incluso utiliza este argumento para poner de manifiesto la grave quiebra que para la seguridad jurídica supondría la tesis que combate, porque dice que, el voto particular, si con motivo del recurso contra una sanción se puede volver a revisar la legalidad de un acto firme que le sirve de fundamento, se corre el riesgo de que una misma decisión administrativa sea al mismo tiempo contraria y conforme al ordenamiento jurídico. Esto no es así. Los actos que devienen firme por ello no se tornan válidos o conformes a derecho. El paso del tiempo no hace lícito lo ilícito o regular lo irregular, ¿no? Del mismo modo que tampoco priva al acreedor de su condición de tal ni convierte en una conducta lícita al asesinato. El transcurso del tiempo no sana o convalida la irregularidad. Lo único que hace es impedir
la impugnación mediante los recursos ordinarios, no a través de otros recursos que pueden ser extraordinarios o, que de lo que de aquí se trata, a efectos incidentales entrar en ello. Por lo tanto, si con motivo del control de una sanción se cuestiona el acto firme que le sirve de presupuesto, no se corre riesgo alguno de que un mismo acto administrativo sea conforme y contrario al ordenamiento jurídico. Es más, ese riesgo se corre en nuestro ordenamiento jurídico, a veces se materializa, la jurisprudencia lo acepta y hasta algunas normas los consagran. De nuevo, en el tema de los responsables solidarios y subsidiarios. Si el deudor principal recurre el acto de liquidación y la sanción e incluso hay una sentencia firme que lo desestima, luego en el acto de derivación el responsable solidario puede esgrimir la invalidez del acto originario para que se anule el acto de derivación. Esa jurisprudencia la estudió precisamente el magistrado Navarro Sanchís en el anuario de 2023 y también el profesor Rebollo en su libro sobre los responsables de las sanciones. Es más, en las cuestiones prejudiciales no devolutivas también puede ocurrir eso. Y el Tribunal Constitucional, por otra parte, también ha dicho que se admite que haya eventuales contradicciones con motivo de las especialidades de los distintos órdenes jurisdiccionales, porque el estándar de prueba que se utiliza, pues, en muchas ocasiones difiere. La presunción de validez del acto no es tampoco obstáculo. No me voy a detener en esto, no tengo tiempo. El propio profesor Rebollo diría que aquí ni siquiera hay presunción de validez, sino de legalidad, pero como esta presunción es extraprocesal y extraprocedimental, no es un obstáculo. Tampoco creo que sea un obstáculo el que aquí se pueda esgrimir lo del acto reproductorio o confirmatorio de un acto consentido. Esto solo aparece como un refuerzo en el voto particular, pero bueno, si bien es cierto que aquí no está en cuestión la excepción de acto consentido o esa causa de inadmisión del artículo 28, sino si es posible o no cuestionar la conformidad de derecho de ese acto consentido, no tenemos que quedarnos solo en lo formal de lo que subyace en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción, ¿no? El propio profesor Huergo en su momento puso de manifiesto que hay que estar a la justificación institucional cuando estudió esto en relación a la prescripción de los derechos. Y hay que analizar lo que subyace, el fundamento, que es la seguridad jurídica, cómo se ve afectada y, por otra parte, también el peso que se le ha de dar frente a otros derechos e intereses. Yo creo que desde la perspectiva de la seguridad jurídica no es lo mismo reabrir el debate de la conformidad de derecho de un acto consentido para anularlo, aprovechando o provocando un acto posterior que lo confirma o reproduce, que reabrir ese debate a los efectos puramente incidentales de anular otro acto posterior totalmente diferente, la sanción, del que surge una relación jurídica por completo diferente. Relación jurídica que me lleva precisamente al tema de la función de estabilización de los actos, ¿no? Se dice que una de las funciones del acto administrativo es crear seguridad jurídica, ¿no? Es decir, definir de forma estable las relaciones jurídicas. Pues bien, la relación jurídica que creó la liquidación o el término de replicabilidad no se ve cuestionada ni alterada por el hecho de que, a efectos, insisto, prejudiciales, se diga que ese acto previo es contrario a derecho cuando lo único que se hace es anular el acto posterior. Esa relación jurídica se mantiene. La firmeza tampoco me parece un obstáculo, porque la firmeza administrativa es inimpugnabilidad. Si acaso tiene que ver la firmeza administrativa con la cosa juzgada formal, pero la cosa juzgada material, sin embargo, supone una vinculación muy intensa a otros tribunales en otros procesos y cuestiona enormemente la propia independencia judicial. Por eso la cosa juzgada material no se aplica a todas las sentencias, solo a las firmes, en procesos plenarios y en sentencias de fondo. En definitiva, a mí no me parece admisible trasladar la cosa juzgada material a la firmeza administrativa. La seguridad jurídica no lo impone y no hay ningún precepto en el ámbito administrativo, como el artículo 222, que lo exija. Y, desde luego, que la función y la posición de la Administración ante el derecho no es igual que la de la jurisdicción. Cabría plantearse también, voy terminando, si el tema de que no hay un límite a este control del acto consentido se predica tanto de los actos consentidos nulos de pleno derecho como de los anulables. Las sentencias no entran en esto. En el tema de la nulidad de pleno derecho yo lo veo clarísimo, porque la nulidad de pleno derecho, en virtud del artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se puede apreciar en cualquier momento. Es más,
se considera que la excepción de acto consentido del artículo 28 ni siquiera se aplica cuando estamos en presencia de un acto nulo de pleno derecho. En el caso de los actos anulables, este argumento no se puede esgrimir, ¿no? Porque se parte de la premisa de que los vicios son menos graves y, por lo tanto, se le da un mayor peso a la seguridad jurídica que a la legalidad. Pero, bueno, conviene no olvidar que los actos desfavorables, como serían los actos consentidos que son presupuesto de la sanción, se pueden revocar en cualquier momento, no solo por razones de legalidad, en virtud del artículo 109, sino también de ilegalidad. Lo han puesto de manifiesto la profesora Carbonell y el profesor Manolo Rebollo en la lección que tienen sobre la revisión del acto. Es cierto que el argumento que se puede esgrimir en favor de que los actos anulables deben seguir el mismo régimen, pues lógicamente no es solo este, sino también la ausencia de esa firmeza administrativa o la escasa afección, como digo, a la seguridad jurídica. Y creo que también puede resultar relevante, para reforzar la conclusión, la ubicación del acto consentido en la estructura de la norma, en los elementos de las infracciones. Después de la ponencia de ayer del profesor Bueno, no me cabe la más mínima duda de que el acto consentido está en la antijuridicidad, sin lugar a dudas. Si al enjuiciar la sanción no se puede reabrir incidentalmente el debate sobre la legalidad del acto consentido, que es un elemento objetivo de la infracción, estamos sustrayendo al debate la concurrencia o no de un elemento que puede ser constitutivo de nulidad de la sanción. Es decir, que la anulabilidad del acto previo, dada su ubicación en la estructura de la norma sancionadora, puede convertirse en un motivo de nulidad respecto de la sanción. Concluyo. Yo creo que las decisiones firmes de la Administración no pueden vincular a los jueces y tribunales como si de una sentencia firme se tratara. Reconocerles una vinculación tan amplia supone además una carga desproporcionada para el recurrente. ¿Por qué? Porque no solo obliga a evaluar o analizar el perjuicio que supone el acto si no se recurre, sino también hacer un juicio prospectivo de las consecuencias que puede tener en los eventuales actos futuros que son o que toman como presupuesto o justificación el acto consentido. Y el particular no solo tiene que ponderar, por lo tanto, las consecuencias actuales, sino también las venideras o futuras. En definitiva, se le está obligando a interponer recursos preventivos. He de reconocer que esta tesis que mantengo me deja con cierto halo de insatisfacción, pero me parece bastante menos convincente la que antepone la seguridad jurídica a la legalidad y al derecho a la tutela judicial efectiva. Muchas gracias de nuevo a los organizadores y muchas gracias incluso también al profesor Manolo Izquierdo por permitirme analizar un tema tan importante de parte general y de sanciones en particular, que no solo es lo que más nos gusta, sino que también es lo que nos da de comer y sobre todo lo que nos permite vernos en congresos tan magníficos como este. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cano. No le he tenido que enseñar tarjeta roja y me he librado de que los organizadores empezarán a hacerme enseñándomela a mí. Tenemos unos minutitos porque el profesor Rebollo ya ha pedido la palabra y el profesor Bueno también. Y el profesor Martí. Y el profesor Huergo, a ver si ahora voy a enseñar esto conmigo. Que tú lo sabes. Bueno, tengo profesor Rebollo, profesor Bueno, profesor Martí, profesor Huergo. Tengo que intervenir porque yo no sabía que le habían encargado al profesor Cano ese tema específico. Sabía que tenía que hablar de control judicial de las sanciones, pero no sabía ese tema y efectivamente he estado trabajando este verano exactamente en eso, exactamente. Y no solo que coincidamos en las conclusiones, es que coincidimos hasta en la forma de razonar, ante lo que contamos, todo. Que conste que ni yo lo he copiado a él, ni él puede haberme copiado a mí, salvo que te hayan metido en mi ordenador o algo por el estilo. Pero vamos, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Yo pensaba, digo, esto lo he dicho yo y no lo dice él. Y al final también lo decía. Bueno, totalmente de acuerdo. Y con respecto a un tema que ha tocado el magistrado Navarro Sanchis, me gustaría completarlo con un ejemplo no tributario. Esas presunciones en contra de una persona que están bien en el ámbito civil y no están bien en el ámbito sancionador. Un ejemplo no tributario. En materia de publicidad, el anunciante
sobre él recae la carga de la prueba de que todo lo que dice en un anuncio, en una publicidad, es cierto. Al juez civil le basta con que el señor no pruebe que el yogur ese baja el colesterol para decir, prohíbo ese anuncio, usted no me ha aprobado tal. Cuando eso mismo se ha tratado de sancionar por publicidad ilícita, dicen, no, esa presunción no me vale, esa presunción le vale al juez civil, pero a efectos de poner una sanción ahora de 100.000 euros basándose en la inversión de la carga de la prueba, no lo puedo trasladar. Entonces, pues me parece muy correcto que en lo tributario, la liquidación, lo que se haya usado, la presunción que se haya usado para la liquidación, no se puede usar para la sanción. Lo que me hace, por cierto, pensar, y ya termino, que fue una simpleza lo que dijo el Tribunal Constitucional en su momento, de no es aceptable que el Estado, para el Estado sea verdad una cosa y al mismo tiempo mentira y tal. Siempre ha sido así, entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal, los hechos son distintos porque se valoran de forma diferente, porque lo que se admite como prueba en lo civil, por ejemplo, la declaración de una de las partes no se admite como prueba en la otra, en fin, que me parece que todo eso se puede utilizar. Perdón, ya está, nada más. Profesor Bueno. Profesor Bueno, ¿renuncia al uso de la palabra? Pues profesor Martí. Breve, ¿no? Muchas gracias a los organizadores, al profesor Manuel Rebollo, a todos los profesores de Córdoba que nos permiten haber disfrutado estos días, haber aprendido mucho, motivarnos para nuestro trabajo diario en la Universidad de Investigación y luego pues fortalecer, ¿no?, nuestros amigos, hemos conocido, en fin, estupendo. Voy al grano. ¿Existe o no existe el derecho de los sancionados a la rebaja de la sanción a un grado inferior según el artículo 29.4 de la Ley 40/2015, ¿no? Este precepto dice más o menos que si se justifica la desproporción entre la sanción y la infracción, el órgano competente, dice la ley, podrá imponer la sanción en el grado inferior, ¿no? No dice deberá, sino dice podrá. Entonces, si contemplamos el artículo 25 de la Constitución española, todos admitimos que entra el principio de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2022, desestimó la cuestión de inconstitucionalidad, presentada además por un auto del Tribunal Supremo firmado y hecho por el magistrado Navarro Sanchis, y desestimó la ley tributaria, confirmó pues la legalidad de todas las sanciones tributarias. En el año 2024, ahora, sin embargo, en relación con las sanciones en materia de la legislación de financiación de partidos políticos, pues ha adoptado una posición contraria y ha anulado las sanciones de 5.000, 50.000, los topes que había precisamente pues, para salvar la supervivencia de partidos políticos menores, por así decirlo, ¿no? Entonces, este cambio en la jurisprudencia constitucional es muy importante. Los tribunales superiores de justicia, con frecuencia, utilizan ese precepto del artículo 29.4 y anulan sanciones, pasándolas pues, de muy graves a graves o de graves a leves, ¿no? Ha llegado ya este tema ha llegado ya al Tribunal Supremo. El 29 de abril de este año ya se ha firmado el auto, en la sección primera en la que estaba el profesor Navarro Sanchis, y entonces pues sabremos de aquí pues al segundo Congreso Internacional de Derecho Administrativo Sancionador qué es lo que ocurrirá, ¿no? Pero será una decisión muy importante del Tribunal Supremo. Nada más, gracias. Profesor Huergo. Muchas gracias. Bueno, felicitar a los tres ponentes, por supuesto. Me han gustado mucho las intervenciones. Me quedo con ganas de preguntar a todos, pero quería plantear alguna cuestión relativa a la ponencia del profesor Cano / del profesor Rebollo Puig, porque me parece que lo que dice uno prácticamente es lo que dice otro. Muy sugestivo el tema. La verdad es que yo no he estudiado a fondo y no tengo una posición muy definida
aunque tampoco me parecen tan desdeñables los argumentos del voto particular. Lo que quería plantear es lo siguiente. Una cosa es ese tema sobre las sanciones y el control de las sanciones, y otra cosa es, como a veces se formula, en general, o sea, respecto a que un acto administrativo firme tenga o no, aparte de que sea impugnable, deba ser considerado como presupuesto de otros o se pueda poner en cuestión, ¿no? Entonces, lo que me parece es que a lo mejor lo que es válido o podemos aceptar todos en el tema de sanción como acto como presupuesto de una sanción y la posibilidad de impugnar la sanción, a lo mejor no es automáticamente trasladable al supuesto de actos favorables firmes que se convierten en presupuesto de otro. En el caso de las sanciones, sí me parece razonable esa idea de que no puedes, cuando dejas de impugnar un acto administrativo, no estás dejando de impugnar o no estás dando carta blanca a una sanción posterior, con la que a lo mejor ni siquiera tienes que contar, aunque también habría que tener en cuenta que, aparte de las sanciones, puede haber otras consecuencias, por ejemplo, a veces de responsabilidad civil, y bueno, habría que ver si yo también puedo, en un pleito posterior, plantear la nulidad de ese acto. Pero creo que a lo mejor habría que distinguir, y no sé si la tesis, tal y como la plantea el profesor Cano, tiene un alcance general e incluye también los actos favorables como presupuesto para otros. Yo aquí, aparte de lo que hace años conté en el artículo este de Heráclito y el derecho administrativo, que bueno, tiene un poco que ver, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 2-2003, si no me falla la memoria, que se refiere a un tema de funcionarios en el que se les había reconocido la categoría de Grupo A mientras estaban en activo, y eso era la base para unos complementos retributivos, y después, cuando llega el momento de la jubilación, la Administración dice, bueno, pero a efectos de esto no. Y ha habido muchos pleitos y al final se ha acabado reconociendo que, como aquello era a todos los efectos, pues también incluye la jubilación y no puede la Administración aprovechar ese momento para cambiar de opinión. Y yo creo que un criterio que se puede utilizar es el de que un acto administrativo, en cierto modo, lo que queda cubierto por esa firmeza es, por así decirlo, su parte dispositiva, no el principio, la regla. Entonces, en un acto favorable, si esa regla que ha utilizado la Administración, pues ha quedado dicho que tienes derecho a ser del Grupo A1 a todos los efectos, pues eso vincula y no se puede discutir después si la Administración pues cambia de opinión y a efectos de jubilación, por ejemplo, no te lo reconoce. Y en el caso de las sanciones, pues posiblemente la sanción, la parte dispositiva, es sancionar, no simplemente que esa conducta sea ilegal, y por lo tanto no puedes, si encuentro que lo que sería válido, y comparto la tesis para las sanciones, y a lo mejor no para actos administrativos favorables como presupuesto de otros distintos. Nada más. Ya no se admiten más preguntas y respuestas, por favor. Yo me ciño única y exclusivamente a las sanciones administrativas. El tema respecto de otros actos no lo he estudiado. El profesor Rebollo, en esas magníficas notas que tiene a pie de página, porque todo lo que ha escrito el profesor Rebollo deriva de notas a pie de página que harían un trabajo originario, porque son notas de las cuales ha ido sacando cada vez un trabajo. En ese trabajo, recuerdo, porque lo he leído muy recientemente, lo he estudiado a fondo, que todo esto lo predica, pero bueno, ahora que intervenga él, desde luego, respecto a otros actos donde yo ya no lo tengo tan claro, ¿no? Pues, por ejemplo, los contratos y la imposición de penalidades posteriores, impugnar el contrato. Yo no lo tengo tan claro en absoluto. Respecto de las sanciones, sí, porque la sanción, por un lado, es un acto... ¿Perdón? Brevedad, por favor. Bueno, que en mi opinión esta tesis, que tampoco tengo muy clara del todo, solo se ciñe única y exclusivamente a las sanciones. Respecto de las sanciones las veo claras. Respecto de otros actos ya no lo tengo tan claro, y he tomado nota de lo que has dicho porque me parece muy interesante estudiarlo desde la perspectiva también de los actos favorables. ¿Verdad? ¿Magistrado? ¿Quiere decir algo? Tampoco lo he estudiado. Yo creo que esa doctrina está muy vinculada con la estructura liquidación tributaria, sanción correlativa, porque además es verdad que son actos distintos y separados, pero es verdad que el primero es condición del segundo. Si el primero no existe, en la tesis era que se podría esgrimir su inexistencia dejando el acto en su sitio. El acto ese no se puede anular por esa vía. Lo que pasa es que puede servir de motivo impugnatorio para el segundo acto, que es la sanción. Esa es la tesis que se sustenta.
Professora Sandulli. Grazie. Solo per dire che in Italia si impugna come atto presupposto dell'atto sanzionatorio e secondo me, e l'ho anche sostenuto, il sindacato forte sull'atto sanzionatorio richiederebbe un sindacato forte anche sull'atto presupposto per il principio di effettività della tutela. Ma sono intervenuta solo per ringraziare veramente moltissimo tutti, sono stata felice e molto onorata di essere presente a questo importante convegno, veramente complimenti, molto molto interessante, spero di riascoltare con calma le registrazioni e capirne molto di più, ma veramente bellissimo, molto molto importante, grazie. Se acabó, ¿no?